Voy a saludar a Edwin Robles. Robles, bienvenido al Cartel Paranormal de la Mega. Mi querido Lagunfly, un gran saludo a ti, un gran saludo a los compañeros de la mesa de trabajo y también al Tripón allá aguantando frío en Monserrate, y a ustedes, queridos amigos, amantes del misterio, amantes de este universo inexplicable, un universo que realmente nos invita a cuestionarnos día a día en este mundo enigmático, en este universo de enigmas, de jeroglíficos, de etnias, de civilizaciones desaparecidas, de muchos enigmas que realmente hacen que nos enamoremos más de este trabajo. Bueno, Robles, ¿hoy de qué vamos a hablar ahorita en un rato con usted? Bueno, este tema surgió precisamente gracias a una charla que tuve aquí con los compañeros que están en la mesa de trabajo. Se me ocurrió porque creo que no lo hemos tocado. Hemos hablado muchísimas veces de extraterrestres, muchas veces de los ovnis, de una cosa y de la otra, de dónde vienen, etcétera. Pero creo que no habíamos tocado el tema bélico, el tema oscuro que tiene el fenómeno como tal. Muchas personas se imaginan tal vez a los extraterrestres benévolos, se los imaginan con características bonitas, hermosas, con unas muy buenas intenciones, pero hoy los voy a invitar a que se cuestionen un poco, a que de pronto nos atrevamos a pensar que ya fuimos colonizados, y voy a compartirles con ustedes situaciones, historias, situaciones en las que tuve la oportunidad de hablar con personas de un alto grado en cuanto a la investigación y a la seriedad investigativa de la casuística ovni. Y voy a hablar acerca del lado oscuro de los ovnis, de los extraterrestres, si realmente han llegado a atacar a las personas y qué pasó desde, diría yo, desde finales de los años 90 hacia acá, y por qué cambió, por qué mutó el fenómeno ovni. Ya no se habla de esos casos. Aló, la Mega, buenas noches. Aló, la Mega. ¿Con quién hablamos? Los conozco, Piseño. Oscar, ¿desde qué ciudad se comunica? Desde Bogotá. Desde Bogotá. Oscar, ¿le gustó el recorrido de tripas allá en Monserrate? Claro que sí, claro que sí. ¿Conoce algún mito allá? No, llamada para una historia. Bueno, adelante, cuéntenos. Bueno, la verdad, primero que todo, pues lo sigo desde hace muchos años, la verdad, desde el 2011. Los escucho y me pasaron cosas muy extrañas a partir de eso, en el año 2012. Me sucedían muchas cosas muy extrañas. La más extraña que me sucedió fue que yo escucho lo que es mucho heavy metal, black metal, etcétera, ¿cierto? Entonces, yo no sé, me dejé llevar mucho de esas cosas como leer mucha lectura satanista, mucha lectura de eso. Entonces, un profesor que, no sé, se preocupaba mucho por eso, me decía, Briseño, mi apellido es Briseño, me decía, Briseño, ¿qué pasa? ¿Qué es? ¿Qué tal? Entonces, un día, no sé, me dio por hacer como una oración, ¿cierto? Sí. Entonces, él me dijo, bueno, hizo la oración, y me dijo, me pasó entonces como un corrientazo en el cuerpo, como si algo me quería salir del cuerpo, como si, no sé, como una especie de liberación, digámoslo así, porque ese día me sentí tan débil, llegué acá a la casa como débil, y eso fue a los 15 años, imagínate, a los 15 años ya sentí como que, mejor dicho, se me fue el alma, cuando el profesor me dio esa, por decirlo así, esa oración. Entonces, es como la historia así como más extraña que me ha pasado. Otra cosa es con las parálisis del sueño. Yo sufro mucho de parálisis del sueño. Una vez, pues sí, no sé si se pueda contar esa historia. Adelante. Listo, sí, una que me pasó fue que yo pues estaba durmiendo y sentí una voz, escuché una voz que me hablaba y me decía, es muy corta pero es muy extraña, me decía,
bueno, si usted decide pactar conmigo, usted me tiene que ofrecer una vida a cambio. Entonces en ese momento yo cogí una mano y era la mano de mi hermana pequeña. Y yo me desperté de una vez como asustado, ¿sí me entiendes? O sea, asustado como que, uy, ¿qué pasó acá? ¿Qué sucedió? Entonces esas son como mis historias así como como más relevantes de que me ha pasado así paranormal en estos últimos años. Muchas gracias por escucharme, muy buen programa. A usted muchísimas gracias. 9:44. Aló, la Mega, buenas noches. ¿La Mega? Bueno, no hablaron. Les recuerdo las líneas 031-288-4218, 031-288-4218, 031-287-9731 y 031-232-2124, las líneas del cartel de la Mega. Aló, la Mega. Hola, ¿qué tal? ¿El cartel? ¿Sí? ¿Con quién ¿Qué hablamos? tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Con quién hablamos? Para contar una historia paranormal que me pasó. Adelante. La Mega. Resulta que... Hola, ¿me estás escuchando? Sí, voy a pedir que, no sé si me estás oyendo por el radio, que le bajes a tu radio y nos escuches solo por el teléfono. Resulta que yo tengo mi nieto tiene 5 años, ¿no? Ajá. Y él jamás conoció a mi mamá, yo soy argentino, nosotros vivimos acá hace tiempo, hace como 12 años, y él no conoció a mi mamá murió hace como 3 años. Y sabes que lo loco de todo esto es que hablando así él un día con nosotros, mi hija, yo le muestro una foto de mi mamá a mi nieto. Y él no la conoció jamás, ella estaba en Argentina, nosotros vivimos acá hace tiempo, y sabes que él la conoció a mi mamá sin haberla visto en su momento. Cuando yo le pregunto el nombre de él, le digo, ¿vos conocés a esa señora? Me dice, sí, papá, sí, abuelo, me dice. Ella juega conmigo todos los días y me viene a visitar. Es una señora, la conoció por la foto que yo le mostré. Eso es lo loco de todo esto, ¿no? A ver que él la haya conocido, o que ella lo haya venido a visitar, lo paranormal que nos pasó en estas cosas. ¿Y usted no le preguntó a su nieto si de pronto ella le daba información de ustedes, algún mensaje, o qué le decía su ser fallecido a su nieto? Resulta que el loco venía y yo le pregunté, le digo, mira Rome, esta ¿cómo vos la conocés? Le digo, ¿cómo es las cosas? Y él agarra y me dice, no, abuelo, ella me viene y me dice, juega conmigo, que habla conmigo, o sea, ¿cómo te puedo comentar? Fue una cosa que me dejó en shock porque él no la puede haber conocido nunca. Él mi vieja no tuvo la oportunidad de venir a conocerlo al bebé. Pero... Es lo que me dice que la abuela, que la señora esa no sabía que era la abuela, que esa señora venía y lo visitaba y podía hablar con él, que se sentía contento cuando veía a él, cuando la veía ella, me decía. Listo, entonces yo, o sea, el tema viene porque yo me puse a hablar con él y le preguntaba y esas cosas, y cuando a mí lo que más me mató es cuando yo le dije a él, le mostré la foto de mi mamá, y él me dice que la conocía, ¿viste? Y uno queda como en shock, pero ese tema. Pero él nunca le dijo, vea, esta señora me dice tal mensaje para ustedes, no, solo que jugaran y que salieran, nunca un mensaje fijo. No, él que jugaba inclusive mi hija, o sea, creemos nosotros en el tema, todo este tema paranormal, nosotros creemos porque, bueno, es una cosa que viene de familia. O sea, ese don es heredado. Yo creo que sí, porque mi hija también tiene como esa vivencia media rara, se podría decir, que lo tiene en la familia, ¿no?
han pasado cosas muy locas que, bueno, ella mi hija ya tiene 26 años y le han pasado cosas muy locas que raras, ¿no? Entonces siempre se dice, en estas cosas se dicen de que eso lo va pasando como de familia en familia, o sea, de padre a madre, de madre a hijo, perdón, de hijo a nieto, y así lo va pasando. Él, cuando yo le muestro la foto, nos dice que, bueno, esa señora venía y mi hija se puso a mirarlo al nene, a prestarle atención a ver si era verdad o era un cuento de nene, ¿viste? Y no, sabes que él de vez en cuando hablaba y con una persona cuando él jugaba le decía sí que esto, que lo otro, y le decía sí, yo estaba, cuando terminaba de jugar, porque tenemos la costumbre de no asustarlo con ese tema, para que ellos no se asusten, él agarraba y decía, no, estuve jugando con mi abuelita, me dijo que estaba bien, ahí le dijo de que estaba bien, y de que no se preocupara, que está todo bien, nada más. Muchas gracias a nuestro amigo, muchas gracias por comunicarse al Cartel Paranormal de la Mega. Aló, la Mega, buenas noches. Hola, amiga. Buenas noches. Habla con Daniel. Daniel, bienvenido al Cartel Paranormal, cuéntenos su historia. Bueno, yo soy soldado profesional. Llevo 5 años y hace como unos 2 años me pasó una historia aquí en la selva del Meta. Recibí guardia, me tocó el turno de 12 de la noche a 2 de la mañana. Me llamaron normal, yo recibí mi turno normal y me senté. Llevaba 20 minutos de guardia cuando yo sentí unos pasos que venían de la BPM. Volteé a mirar y sí, efectivamente era un compañero al que yo le entregué guardia y se sentó. Y yo le dije, mira, Oriente, pero yo todavía no le entrego. Yo hasta ahora recibí hace como 20 minutos. Y me dijo, no, pero si a mí me llamaron. Y yo le dije, no, mira, Oriente, todavía no. Yo, qué vaina tan raro. Se devolví, se acostó. Yo seguí prestando mi turno de guardia normal. Pero como a los 15 minutos, volví y sentí unos pasos así otra vez. Cuando volteé a mirar, ya no era mi compañero. Tenía una estatura como de 1 metro y el pelo lo tenía por la cara. A mí me dejó paralizado en ese momento. No sabía qué hacer, no le pude quitar la mirada, tampoco pude reaccionar. Y no lo podía hacer porque venía de la BPM. Y cuando yo sentí ya, traté de levantarme de mi silla, voló para los árboles. Yo quedé pálido, asustado, y me devolví hasta la BPM y ahí sí llamé al compañero al que yo le entregaba guardia. Lo llamé, él se levantó y me dijo, ¿qué le pasó? Y yo le dije, es que me acabaron de asustar. Y le conté la anécdota y él se paró conmigo y vino hasta el puerto de guardia. Él es del campo y él sabe poco de oraciones, poco de vainas así. Empezó a hacer una oración. Y mientras estaba en la oración, algo le dio y se empezó a tragar la lengua, se estaba ahogando. Se empezó a tragar la lengua y cayó y yo pues más asustado todavía, lo único que pude fue agarrarlo y meterle los dedos en la boca y sacarle la lengua. Y lo tuve un rato así, cuando dijo, no, dijo, esa vaina es muy fuerte, me dijo así. Que me estaba ahogando. Y la verdad pues nos tocó levantar así el resto de gente y pues en anécdota pues yo duré toda la noche despierto y la mayoría también, algunos no me creyeron, pero con el transcurrir de los días ya le iban pasando otros compañeros porque nos cambiamos de zona por otro lado, pero a otros compañeros también le pasaba lo mismo, veían cosas, sentían ruidos extraños, muchas cosas. Juan Carlos Medina, bienvenido
esta noche al cartel paranormal de la Mega. Juanpa, muchas gracias por la oportunidad que me brinda de contar mi historia. Bienvenido y todos también bienvenidos. Si usted de pronto tiene un caso como el de Juan Carlos, experiencia cercana a la muerte o cualquier tipo de experiencia paranormal, escríbalo a nuestro correo elcartel@lamega.com.co. Bueno, ¿por dónde quiere arrancar Juan Carlos? Bueno, Juanpa, mi experiencia sucedió en el año 2004, en junio de 2004, más exactamente el Día del Padre. El lunes de esa semana empecé a sentir un malestar y estuve yendo hacia el hospital y como el buen servicio médico aquí en Colombia era una pequeña gripa, tomé estas aspirinas, vuelvo a la casa. A medida que fue pasando la semana la situación se complicó un poco. El jueves la situación ya empezó a ser un poco más complicada. El día sábado ya las fiebres, las convulsiones, los dolores en el cuerpo ya eran bastante fuertes, entonces esa mañana me fui para el hospital nuevamente. Ya conté con la suerte de que una doctora de verdad se mostrara interesada por mi caso. Me hicieron algunos exámenes y descubrieron que el número de plaquetas en mi sangre estaba empezando a bajar. Me hicieron varios exámenes en el transcurso del día y a pesar de la droga que me estaban colocando, la situación no mermaba. Hacia la noche el recuento de plaquetas ya estaba en un nivel muy bajo. Entonces tuvieron que aislarme en una habitación. En el transcurso de la noche siguieron aplicándome drogas, colocándome suero para tratar de nivelar las plaquetas en mi sangre, pero la cosa hacia la madrugada ya llegó al punto en que el nivel de plaquetas en mi sangre ya llegó a un nivel crítico donde solamente una transfusión fuerte de sangre me podía salvar la vida. Hacia las 6 de la mañana más o menos ya el domingo yo ya puedo decir que en cierta forma había perdido la conciencia por la debilidad que tenía, no podía abrir los ojos, ya estaba completamente conectado y entubado a aparatos y me tenían con sangre, suero. Lo que empezó como una gripa. Lo que se supone que era una gripa. Entonces, hubo un momento en que dos doctores, algo curioso, cuando comenzó este proceso en la mañana. Pero esa gripa, ¿qué terminó siendo? O sea, ¿cuál era el diagnóstico? El diagnóstico decía que era dengue hemorrágico. El diagnóstico final, Dengue hemorrágico. dengue hemorrágico. Aunque la verdad, cuando termine la historia, pues se van a dar cuenta que hay algo que no. Inconsistencias. Sí. Adelante. Bueno, entonces yo no tenía fuerzas ya ni siquiera para abrir los ojos, pero empecé a escuchar con más fuerza todo lo que pasaba a mi alrededor. Escuchaba cuando entraban las enfermeras, los doctores, cuando hacían todo lo que ellos tenían que hacer alrededor mío. Y escuché cuando entraron dos doctores y uno de ellos, mirando la historia de lo que estaba pasando, le dijo al otro médico: toca estar pendiente porque no llega al mediodía. Entonces, calcule el sentimiento de angustia que me dio en ese momento al saber que En cualquier momento se iba. Sí. Hacia las 8:30 de la mañana a mí ya me tenían entubado, me tenían con soporte con oxígeno, completamente conectado. No me podía ver, pero igual todo lo que me hacían lo lograba sentir. Lo lograba sentir, correcto. A pesar de que habían personas que entraban y salían a meditación unos minutos antes de que sufriera el paro, comencé a sentir una presencia
a mi lado derecho, al lado derecho de la camilla, comencé a sentir una presencia fuerte que como que todos los sentidos que en ese instante hubiera podido tener se fueron hacia esa presencia, hacia ese algo que estaba al lado mío. Eh, Unos instantes antes de que sufriera el paro, sentí un fuerte dolor en el pecho. Esto es un poco complicado de explicar porque no puedo explicar, valga la redundancia, lo que sentí en ese momento. Era un dolor hacia el lado del pecho. Supongo yo que en parte era por el paro que estaba teniendo en ese momento, pero era un dolor más profundo, un dolor más... Es como si sintiera que algo dentro de mí se estuviera empezando a desgarrar, como a soltar, como a... Algo no quería desgarrarse, de soltarse y se estaba aferrando, y ese era el dolor que yo sentía en ese momento. Escuché cuando la maquinita que mantiene el sonido del corazón, de un momento a otro hizo pip, y en ese instante todo calmó, todo quedó en silencio, todo quedó, el dolor se fue, el malestar se fue, la angustia se fue, todo lo que en ese momento físicamente, psicológicamente estuviera sintiendo desapareció. Simplemente todo quedó en una paz. Un silencio absoluto. Sí, recuerdo que abrí los ojos y lo primero que vi fue el techo, pero el techo ya no estaba alejado, sino que estaba muy cerca de donde yo estaba. Lo que hice fue como girarme y mirar hacia abajo y vi mi cuerpo y vi los doctores y vi las enfermeras que estaban alrededor de mi cuerpo. Vi cuando tomaron el aparatejo este de los electrochoques y vi Sí. cuando me abrieron no sé cómo se llama esto. ¿El tórax? Sí, la bata. ¿La caja torácica? La bata. Ah, ya, ok. Vi cuando me hicieron el primer choque eléctrico, vi como mi cuerpo se sacudió, vi cuando nuevamente lo volvieron a intentar, pero en ese momento no me angustió, no pensé, no sentí me estoy muriendo, he muerto, no, simplemente lo que hacía era mirar, como si fuera un espectador, lo que estaba sucediendo en la parte de abajo. O sea, usted se estaba viendo. Sí, se estaba viendo en ese momento lo que estaba sucediendo. Yo estaba suspendido Por eso, directamente o sea, sobre la camilla. usted se veía a usted mismo. Sí, O sea, ya estaba viendo cómo lo operaban, como si fuera un espectador más. sí, correcto. Esa persona, esa presencia que estaba al lado mío cuando yo estaba en la camilla, seguía estando al lado derecho mío, suspendido igual al lado, ahí arriba. Nunca lo vi, pero sí era una presencia muy, muy fuerte. En ese instante recuerdo que lo único que pensé fue en mi trabajo. Yo soy cocinero y estaba trabajando en un restaurante, y en el instante en que pensé en el restaurante, ¡prá! Me vi en el restaurante, estaba en el restaurante. Viajó hasta allá. Viajé hasta el restaurante. Recuerdo que igual seguía suspendido, estuve mirando los salones del restaurante y vi que aún no habían empezado a hacer aseo y dije, no han llegado, ¿qué horas serán? Cuando me dije qué horas eran, me vi en la cocina, estaba en la cocina, y la cocina tenía un reloj grande. Entonces me vi en la cocina y cuando volteé a mirar hacia la pared vi el reloj, por eso sé la hora, eran las 8:30 de la mañana. Entonces en ese instante a mí me criaron unos italianos, me acordé de ellos y automáticamente también viajé hasta el restaurante que ellos tienen, un sitio que se llama Chinauta, por los lados de Fusagasugá. Sí. Estaba allá. Vi la cocina, vi los salones, vi las personas que conocía. Me acordé de mis hijos porque en ese momento yo tenía 2 niños, mi hija mayor tenía 5 años, mi hijo menor tenía 3. Al momento en que me pensé en ellos, automáticamente estaba en la casa. Estaba suspendido igual,
siempre suspendido. En la sala vi cuando mi hija mayor salió corriendo del cuarto y mi hijo que estaba empezando a caminar también salió corriendo detrás de ella y los vi que salieron. Entonces cuando ya hubo un momento en que me quedé como, ¿y ahora? Cuando dije, ¿y ahora? De un momento a otro me hallé en medio de una luz. Voy a tratar de describirla lo mejor que pueda. Adelante. Era una luz intensa, muy brillante, pero era una luz que no iría a los ojos. Yo podía mirarla sin sentir... Dolor. sí, que por ejemplo yo puedo ver esa luz y quedo encandelillado. Esta luz no, aparte de eso era una luz que sentía que me atravesaba absolutamente todo. Todo me atravesaba y tenía la sensación de que yo a esa luz no le podía ocultar absolutamente nada le podía ocultar. Escuché unas palabras, fueron las primeras palabras que escuché en ese momento, que me dijeron: Dios en su infinita sabiduría creó el tiempo y creó un tiempo para todo, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para reír y un tiempo para llorar, un tiempo para nacer, pero el tiempo tuyo de morir aún no es. Ven y miras. Cuando me dijo ven y miras, la luz empezó a disiparse, a disiparse, a disiparse, a disiparse. Cuando la luz se disipó, me hallé en un lugar, vuelvo y lo digo, voy a tratar de describirlo Lo que pueda. recuerde usted, entre más Sí. descriptivo, mejor para el oyente. Vamos a hacer de cuenta que yo era una gota de agua, como en un salón, sí, algo como un salón, del tamaño de, ¿qué digo yo? Cundinamarca. En ese salón, por cada ser vivo que en ese instante estaba en el planeta, para llamarlo de alguna forma, había un ángel. En este lugar me mostraron que cada ángel que estaba allí ubicado, su tarea era llevar como una especie de informe, de escrito de lo que cada persona dice, piensa y hace. Ese concepto lo tienen mucho los musulmanes, ¿sabía? Los musulmanes tienen una idea que hay dos especies de ángeles, no sé si ellos los llegan a denominar ángeles. Uno, que le apunta todo lo bueno que usted ha hecho, y el otro, lo malo. Y a la hora de rendir cuentas, equilibran esa balanza y usted ya sufrirá o podrá entrar a un paraíso. Sí, correcto. Estuve investigando y en la Biblia a estos libros se les llama los libros de memoria, porque ese es el registro, igual que como Juanpa dice, serán los libros que de cada quien van a tomar nota de lo que hizo en el transcurso de su vida. Algo que descubrí en ese sitio es que ahí el tiempo no existe. El tiempo es algo que fue creado para este plano, para este universo, para este cuerpo. Nosotros los seres humanos necesitamos medir, calcular, porque nuestra mente se basa en eso. En eso es lo que se basa nuestra mente. Para ese otro plano, como ya no existe la materia como tal, el tiempo no existe ni el espacio existe, porque recuerdo que yo estaba en un sitio, pero estaba en el otro, pero estaba en el otro. Era como si solamente con pensar Solo un momento se desplazaba de un lado a otro. de un lado a otro, correcto. Yo Sí. le quería preguntar antes de que continúe, Sí, si a usted, aún en ese viaje que hizo de lado a lado, sentía que había alguien con usted, como ese ángel. sí, correcto. Siempre estuve acompañado. ¿Puede describir ese ser que lo acompaña o era una luz o cómo era?
arrancando que yo nunca vi mi cuerpo. Solamente vio su cuerpo, el de la cirugía. El de la cirugía, sí. Pero estando allá, no vi mi cuerpo, no vi un cuerpo físico. Yo era curioso, podía ver, pero no. Era como un cuerpo invisible. Correcto. Sí. Yo nunca vi mi cuerpo, o sea, nunca me detuve a mirar a ver si tenía o no tenía cuerpo. Simplemente observaba todo lo que sucedía en ese lugar. Era tan perfecto, era como tan pulcro, tan excelso ese sitio en el que me encontraba, que yo tenía vergüenza de estar ahí y me sentía tenía la sensación de que solamente como con abrir los ojos, con ver, iba a ensuciar, iba a empuercar ese lugar. Que no me sentía como digno. Algo una sensación que tuve en ese momento era que a mí nadie me iba a juzgar. Era yo mismo quien iba a tomar la decisión de lo bueno y lo malo que había hecho en el transcurso de mi vida en ese momento. Hubo un momento en que me ubicaron como en el centro de ese sitio y no sé, como cuando uno ve un video con diapositivas que van pasando, empecé a ver parte de mi vida, pero que iban pasando de forma rápida. Pero yo iba recordando cada instante. Habían momentos que se me hacía raro, de que no me acordaba eso, pero en el momento de ver como esa diapositiva, recordaba lo que había sucedido en el transcurso de todo ese tiempo, casi desde bebé hasta el día como antes de que me ocurriera la experiencia. Hay un escrito, voy a buscarlo en internet, que habla sobre eso, sobre por qué los bebés cuando nacen lloran. Y dice más o menos, bueno, voy a buscarlo ahorita y se los leeré ahorita más tarde, pues más o menos como que la persona cuando muere va viendo eso, va viendo esas etapas desde la niñez, ya la adolescencia, el ser adulto y ya hasta el punto de ser anciano, y sabe que cuando atraviesa esa luz se va a olvidar de todo y por eso llora. Cuando atraviesa el umbral se cree que el bebé sale y hasta ahí se acabaron los recuerdos. Eso me recuerda mucho a ese texto, lo voy a buscar ahorita. Sí, hubieron muchas cosas que en ese momento recordé que la verdad no me he completamente borrado. Antes de que continúe, todas las preguntas que tengan para nuestro invitado, para Juan Carlos, las pueden hacer con el numeral en Twitter, Cartel Oscuro. Ahí pueden realizar sus preguntas. Dicen por acá, antes de que continuemos, a interrumpirlo, el tema del dengue, usted había hecho, alguien toma la parte, digamos, lógica del tema del dengue. ¿Había viajado en algún lugar donde existiera ese riesgo? ¿Estaba en Sí, algún lugar? algunos años antes, yo cuando presté el servicio estuve en Arauca y allá sufrí 2 veces de paludismo también. Ok, le dicen, bueno, dice alguien por acá, comparte su experiencia del dolor en el pecho. Dice, eso de que habla nuestro invitado, que se desgarra el cuerpo, es el dolor de la muerte. Una persona me contó eso mismo, que lo representaba como el dolor de la muerte. Dice por acá Andresillo, 10 minutos, el tiempo que el cerebro vive después de la muerte del cuerpo. La actividad cerebral se mantendría varios minutos después de que un paciente haya sido declarado muerto según varios estudios. Dice también aquí Jonathan, le preguntan, bueno, no, esta pregunta de Jonathan la tengo, pero más adelantico porque tiene que ver con esos viajes que usted hizo. No, hagámosla de una vez, para que nos siga con la narración. Esos lugares que usted visitó, después con el tiempo tuvo la oportunidad de preguntarle a esas personas del restaurante en Chinauta o en el otro restaurante, les preguntó, oiga, ustedes estaban haciendo esto y esto y esto, y le acertó. O sea, sí fue un viaje real, porque eso es lo que dicen muchas personas, que el alma puede ir y ver y visitar, y usted logró corroborar eso que vio con esas personas. Bueno, la verdad no, porque, por ejemplo, en el primer restaurante cuando estuve no había nadie, no había llegado nadie. Y en el otro restaurante yo me encontraba, como es un restaurante campestre,
me vi más hacia el lado de la piscina, donde la cocina y los salones estaban hacia el fondo. Tuve la visión periférica de todo el sitio. Vi las personas, pues estaban, las de la cocina, pues haciendo sus... Pero usted no les preguntó después, No, la oiga, verdad nunca está... les llegué a preguntar, pero... Buena la pregunta. Es buena pregunta, ¿no? Sí, Mire, sí, sí, aquí sí. está el texto, me lo envía Juan Carlos. Y si cuando morimos, la luz al final del túnel es la luz de otro hospital, y ahí estamos, naciendo otra vez, y la única razón por la que salimos llorando es porque recuerdan toda su vida pasada. Lloran por el hecho de que murieron y perdieron todo. Conforme crecen, empiezan a olvidar su vida pasada y se enfocan en la vida que tienen, pero pequeños recuerdos se quedan en su memoria, causa de los déjà vu. Buen texto, ¿no? Muy bueno. Y es que el déjà vu realmente es parte intrínseca del ser humano. O sea, el ser humano como tal se ha distinguido por tener varios dones y esos dones no son desarrollados, digamos, en su totalidad desde el nacimiento. ¿Sí? Hay personas que tal vez los tienen ya intrínsecos, saben que los tienen y eso tendríamos que hablar en otro tema más grande cuando nos referimos, por ejemplo, a la codificación genética. Los niños índigo, los niños cristal, los arcoíris y los niños diamante o esmeralda, que harían parte de eso. Por ejemplo, en el caso suyo, tal vez usted no averiguó, no contrastó esa información con ese tipo de códigos y no, de pronto no llegó a la conclusión de que eso que le pasó hace parte de un don que usted tiene. Uy, esto es un proceso que no es de un día, de meses. Llevo ya casi 17 años tratando de entender, todavía tratando de entender qué fue lo que sucedió. Porque aparte de eso hay una lucha interna entre mi mente racional Sí. y mi parte espiritual. ¿Sí? Ujú. No soy muy religioso. A raíz de esto, mi concepción de Dios cambió Cambió. completamente. ¿Cuál es su concepción de Dios a raíz A de raíz esto? de este evento, siento que la religión, cualquiera que ésta sea, y con todo el respeto del mundo, limita mucho la grandeza de ese gran arquitecto que ha creado todo esto. No creo en ninguna religión como tal, no la creo, pero sí sé que hay algo supremamente grande Ujú. ¿Qué creo esto? que creó esto y lo creó de tal forma y con tal perfección que el humano lo que ha hecho es disminuir ese, esa gran presencia que es él realmente. Le preguntan acá, bueno, o que creo que esto ya usted lo iba respondiendo, que qué sentía físicamente mientras estaba en ese estado. O usted está totalmente desconectado de su cuerpo y No, me desconecté completamente. Se fueron las angustias, se fueron los dolores, se fueron las preocupaciones, se fue todo esto sucedió en un marco de inmensa paz y tranquilidad. Lo único que sentí, eh, ajeno a lo que estaba, fue la sensación de vergüenza. Sentí una sensación de vergüenza porque es que el lugar era increíble, supremamente increíble. le preguntan, antes de que Robles haga su pregunta, le preguntan acá en Twitter, cuando estuvo en esa fase como de muerte, cuando estuvo allá en ese plano, además de la presencia al lado, vio algo más, sí, usted dice que vio como unos ángeles, pero Sí. le preguntan exactamente que si vio el espíritu de la muerte. No sé si esa presencia que unos instantes antes de que me sucediera el hecho, el paro, fuera el ángel de la muerte o fuera algún ángel que me estuviera acompañando o alguna entidad que iba a ser mi guía en el recorrido que tuve, no lo podría definir con exactitud. Lo que sí es que hace algunos años atrás yo perdí dos hermanos, los dos murieron más o menos hacia la edad de 4 años cada uno de ellos y pregunté por ellos. ¿Y qué le dijeron? Ellos me mostraron una cierta cantidad de personas
sentí una afinidad inmensa con esas personas que estaban ahí y me centré mucho en dos personas, no eran niños, Ujú. pero sentí que eran mis hermanos, los dos hermanos que habían fallecido ya. Y Usted me lo dijeron, sintió así. no te preocupes, están muy bien. Bueno, hay dos dudas que me saltan en este momento. Usted describe a esos seres como ángeles, pero yo se la voy a poner de esta manera. Si esos seres, digamos, porque la verdad no hay nada comprobado hasta el momento de que el ángel que pinta la iglesia, que han pintado algunas otras religiones, tenga alas y sean características de característica humana. No podrían haber sido extraterrestres que lo llevaron y que estos seres le estuvieran mostrando realmente parte de estas descripciones de estas personas. Y lo otro, ¿usted por qué cree de pronto, valga la redundancia, eh, que la experiencia la tuvo usted y no se tiene masiva, o sea, no la tienen muchas más personas y no solo usted? Sí, bueno, con relación a la primera pregunta, las experiencias cercanas a la muerte son experiencias universales. Estas experiencias se encuentran en personas ateas, en personas religiosas, en musulmanes, en budistas, en personas creyentes en extraterrestres. Yo creo que sea quien sea que esté detrás de esta situación, lo que hace es que acerca a ti cosas con las que tú tengas relación. Sí. Entonces, en mi caso, como colombiano, como católico, nacido en un hogar católico, mi experiencia fue ver ángeles porque de pronto es lo que más he tenido relacionado en mi vida. Pero eso no, Sí. pero eso no entraría, digamos, en lo que es el registro acásico de cada uno de nosotros, lo que dice la memoria interna de cada uno. ¿Qué es el registro akáshico, Robles? Se supone que todos, bueno, el éter, esto invisible que nos rodea, no es solamente eso invisible, esa cosa que está allí presente, que no la podemos tocar ni ver, y se dice que cuando pasamos de un plano a otro, ¿cierto? De un plano material, este plano material a un espiritual, ese algo que no vemos es una inmensa grabadora que está reteniendo información continua, ¿sí? Digamos, por eso, para probar eso, las señales de los celulares con los elementos de la misma conspiración, cuando se hablaba de Echelon y otro tipo de cosas que se podían aspirar las palabras, dejarlas en el espacio y soltarlas o replicarlas en otro punto. Asimismo, se ha llegado a hablar que el ser humano como tal, en vida, puede dejar un registro espiritual o astral que queda impactado en el éter, ¿cierto? De ahí también el estudio de la psicofonía. Entonces, este tipo de conceptos no serán parte intrínseca de lo que usted nos está explicando con respecto a los ángeles. Usted solamente vio ángeles, se relacionó con usted los ángeles. Fue lo que le asoció. Exacto. De pronto, si yo lo asocio con lo que creo que son los extraterrestres, los podría ver. Sí, es lo que yo pienso. Si de pronto yo hubiera sido budista, de pronto hubiera visto A Buda. a Buda. O si fuera musulmán, hubiera visto a Alá o a... Pero no cree que sea un juego estratégico Sí. de algo que uno no sabe qué es lo que maneja, quién maneja los hilos de eso. Sí, lo que pasa y sucede es que, voy a poner un ejemplo. En ese instante, como no estaba la limitante de un cerebro, Sí. sé que recibí mucha información. Hubieron muchas cosas que yo entendí estando allí. Okay. Okay. ¿Qué pasa? Y ese es el ejemplo que voy a poner. Es como si quisiéramos coger toda la información que tendrá Google en sus Bases de datos. Servidores. bases de datos allá, traer toda esa información y quererla meter a un celular. Es Duro. Es duro y es imposible. Para el que se acaba de conectar al cartel paranormal de la Mega, tenemos a Juan Carlos, una persona que tuvo una experiencia cercana a la muerte. Ya nos contó cómo lo que empezó con una simple gripa terminó en un dengue hemorrágico. Dice, ya ahorita les termino de contar esa parte. Nos ha contado que tuvo viajes, si se le puede decir así, que lo primero que hizo fue sintió una paz, que flotó y volteó a mirar y estaba viendo cómo lo atendían, cómo lo operaban, porque de un momento a otro se puede decir que perdió la vida. Y ahí viajó a varios lugares que él conocía, los cuales trabajó, los cuales conocía, su familia. Y luego
tuvo un viaje a un sitio que él describe así, varios ángeles, anotando lo bueno y lo malo que tiene cada persona en el mundo, como si fuera una gota de agua. Ah, bueno, antes de eso, que vio una luz Sí, y que una voz le dijo que todavía no era su momento. correcto. Y lo devolvió y ahí fue cuando vio estos ángeles. ¿Cómo continúa este trayecto? Eh, Después de que logré ver a las personas, me mostraron una cantidad de personas con las cuales sentí afinidad. O sea, asumo yo que posiblemente fueron familiares míos ya fallecidos. Hubieron dos en los que más me, me- me- mis sentidos, sentí mucha afinidad con esas dos personas y supongo que eran mis hermanos. Ahí en ese momento me dijeron, cuando pregunté por ellos, me dijeron, no te preocupes, ellos están muy bien. Eh, en ese momento recuerdo que salimos de ese sitio y llegamos a una parte donde ya no había tanta luz como tal, pero aún así era un lugar difícil de describir. En estos relatos yo sé que siempre van a escuchar esas mismas frases, no sé cómo describirlo, no, Sí. porque se ven cosas que son complicadas ¿Cómo qué? como que lo que le digo, por ejemplo, las dimensiones del salón en el que me encontraba primero. Muy Ya, grande. sí, es que estábamos hablando de que eran millones y millones y millones y millones de ángeles en una perfecta sincronización de todo, no tipo Transmilenio, hora pico, todo el mundo queriéndose, no, no, todo era en una sincronía perfecta, perfecta. Después de que me pasaron a este otro sitio, yo escuchaba como cantos, como coros. No podía entender muy bien lo que decían, pero eran como si de las voces de las personas que cantaban, no solamente era la voz, sino como pequeñas, como campanitas, es que no podría describirlo, pero eran melodías. Angelicales. Sí. Sí, eran Ujú. melodías angelicales, pero de unas proporciones que se podía como ver la energía del sonido, se podían ver, eran como colores que salían Ujú. de esas Claro. melodías. Eh, Aquí en este sitio recuerdo mucho que me hablaron de la muerte y me dijeron que la muerte era un regalo que Dios le había dado al ser humano, Ujú. porque la muerte era el traspaso hacia una nueva etapa que nosotros teníamos que cruzar. Sí. La muerte era un regalo porque este era un mundo simplemente de tránsito y de aprendizaje. Todo lo que nosotros aprendiéramos lo íbamos a necesitar en el siguiente camino. ¿Cuál es ese camino? No tengo ni idea. Y nadie lo tiene. Sí. Llegar y decir, no, sí hay vida después de la muerte y es así, sería decir mentiras de parte mía porque nunca me lo dijeron. Pero algo dentro de mí sí me dice que vida después de la vida sí la hay. ¿Cómo es? No sé. Será Otro estado de la otro materia. estado de la materia, será en otro universo, no tengo ni idea. Pero tengo la seguridad que hay vida. Entonces, algo característico después de que pasó todo esto es que el miedo a la muerte en mí desapareció. No, no es que me levante todos los días diciendo, hoy, qué bueno sería morirme hoy. Sí. No, pero ya ese Ya temor, está preparado. sí, ya ese miedo constante que uno le tiene a morir y a saber qué pasa al atravesar ese momento, ha desaparecido. ¿Cómo fue esa operación retorno al cuerpo? Bueno, después de que sucedió esto, recuerdo que me dijeron, eh, no te preocupes, las cosas van a estar bien y tienes que regresar. Eso fue,
yo creo que uno de los momentos más tristes en ese momento, Nostálgicos. más doloroso, más nostálgico. No quería irse. No, yo no quería volverme. Yo no quería, yo le decía, por favor déjeme, yo no quiero volver. Entonces me dijeron, no te preocupes, tienes que volver. Antes de que me devolvieran, recuerdo que vi dos talentos. Para las personas que no sepan, talentos eran las monedas que Las se monedas. utilizaban en la época de Jesús. Sí. Recuerdo mucho que una era cuadrada, más o menos como la moneda de 500, pero cuadrada, de borde plateado, y el centro era dorado. Y otra era una moneda redonda, también dorada. Me dijeron, estos dos talentos los vas a tener en el momento en que sea propicio. No te preocupes, tu cuerpo va a estar bien. Vuelve. Fue lo último que me dijeron. En el transcurso de todo este trayecto fueron 20 minutos. ¿Cree usted? Porque usted dice que no hay tiempo. Bueno, físico. todo el tiempo físico El desde tiempo- que usted se fue Sí, hasta que volvió fueron Hasta- 20 minutos. 20 minutos. Porque alguien hacía esa pregunta, que cuánto fue en tiempo físico ese lapso de su viaje. 20 minutos. 20 minutos fue el tiempo en el que estuve clínicamente Muerto. muerto. En el momento en que a mí me dijeron, vuelve, entonces este pedazo sí me lo contó la enfermera que estaba al lado de mi cuerpo, ya desconectándome de todo y ya alistando y esperando a la persona, al camillero que venía a recogerme para llevarme hacia la morgue. Ella me dice que ella estaba quitándome y ya me había acomodado la sábana y ya. Que de un momento a otro levantó la sábana para volverme a mirar. Cuando de un momento a otro fue que hice, ¿Pero usted no recuerda ese regreso? O sea, No. ese paso, ¿hasta qué punto usted, ¿hasta qué punto? o sea, hasta qué punto el alma, si le puede decir el alma suya, estuvo consciente y en qué momento despierta? O sea, usted atravesó Fue alguna instantáneo. puerta, No, un umbral, le tocaron, o sea, no me sé, dijeron, vuelve. y ya apareció. Ya aparecí nuevamente y volví al cuerpo nuevamente. Entonces, en el momento en que volví a respirar, la enfermera es que salió de esa habitación gritando que estaba vivo, llegaron los doctores, las enfermeras, me revisaron nuevamente, me volvieron a conectar todo, hacia el mediodía me hicieron nuevamente exámenes de sangre y ya empezó a subir el nivel de plaquetas en la sangre. La cosa es que ya en las horas de la tarde ya mi nivel de plaquetas en la sangre estaba normal, ya estaba solamente con suero y me dejaron esa noche por observación, pero ya a la mañana siguiente me dieron salida como si nada hubiera sucedido. Ya a mi casa, en el transcurso de los 20 minutos, ya estaban llamando a mi casa tratando de localizar a mi familia para avisar que, pues, Se había revivido. no, en el transcurso de los Todavía 20 no le habían dado esa la noticia a su noticia, no, familia. estaban localizando a mi familia para avisarles que ya había muerto. Cuando nuevamente volví a la vida. Es el cartel paranormal de la Mega. Escuchen ustedes el testimonio de Juan Carlos Medina, quien les ha contado a ustedes durante esta hora cómo duró 20 minutos muerto en vida, si se le puede decir así, porque hizo un recorrido que no se lograría imaginar cualquiera. Cualquiera diría que es un sueño, que usted soñó, que eso no. Sí, como les decía antes, a veces es un conflicto entre mi mente racional y mi parte emocional, espiritual, porque hay muchas cosas que no entiendo, sigo tratando de buscar respuestas, porque mantengo buscando respuestas a las cosas que suceden, y sé que hay muchos oyentes que han sucedido y han pasado por lo mismo, y sé que se encuentran también en la misma situación, tratando de buscar respuestas. Sí, hay respuestas que ya se han contestado y las voy a hacer rápidamente. Alguien le dice que si sintió paz, armonía, usted dijo, ya, deje sentir, sentí que flotaba. Sí. La siguiente, la forma física de los ángeles son luces. Usted vio luces, no vio físicamente a alguien. No eran personas físicas como tal, los llamo ángeles como por darles Un nombre. un nombre.
pero no sé exactamente. Aquí, bueno, lo voy a tratar de enfocar. La voz que lo acompañó a usted, que le daba este recorrido y le decía, bueno, ya no es su momento. ¿Usted cree que fue la voz de Dios? Supongo. Para usted era la voz, porque aquí hablan que si era el creador el que le estaba hablando. Para usted, ¿era Dios o era un ángel enviado por Dios? Para usted, tranquilo. Sí. ¿Qué No, conclusión sacó de eso? sí, no. Para mí era alguien que me estaba acompañando. No era Dios. No. mm, No sé, no me creo como tan especial o para que el mismo Dios del universo. Pues hermano, si usted murió 20 minutos y regresó a la vida, ya eso le da una clasificación de especial que no tiene la gran mayoría de personas que deja este mundo. Mm, ¿Cuál es su percepción de la vida hoy en día? Esto es un hecho que a mí personalmente me cambió radicalmente la vida. Esto ha hecho que mi escala de valores haya cambiado completamente. Eh, Aparte de eso, ha hecho que sea un poco más sensible a algunas cosas, sea más eh, per- ¿cómo decirlo? Ser un poco más abierto hacia las personas, más sensible hacia las cosas que a veces tienen las personas. Supongo yo que de esas dos monedas que a mí me dieron, que de esos talentos eran de pronto eh, dones que vinieron conmigo y que con el tiempo he ido como empezando a sacar, y es el hecho de poder saber y escuchar a las personas y como tenerle las palabras precisas para decirles en ese momento. ¿Sí? No puedo decir que después de eso ya veo cosas o escucho cosas. No. No, las primeras semanas sí fueron un poco fuertes después de ese hecho, pero se fueron como menguando. Pero de vez en cuando sí hay cosas un poco raras que pasan a mi alrededor, que perciben más las personas que están a mi alrededor que a veces yo mismo. Juan Carlos Medina está con nosotros en el cartel. Ya para finalizar, Juan Carlos, Sí. ¿qué mensaje le da usted al que no le cree, al que cree que esto de pronto es un sueño? ¿Y qué mensaje le da al que de pronto ha vivido esto? Porque aquí había un Twitter diciendo que su novia ha vivido algo similar. ¿Qué mensaje le da a esas dos partes A esas dos desde su partes, punto de vista? a los incrédulos que sigan así, sin creer. No se debe aceptar las cosas sin cuestionarlas realmente. Vuelvo y les digo, llevo 17 años tratando de entender las cosas y aún no logro entender la magnitud de lo que pasó en ese momento. Y a los que han pasado por esa situación y a las personas que no lo han hecho, a las personas que lo han pasado, eh, yo sé que esas personas, porque a mí me ha sucedido, uno se empieza a aislar porque no encuentra la forma de comunicar lo que uno ha vivido. No es fácil comunicarlo, uno se aísla, pero si logran hablarlo, comunicarlo como lo estoy haciendo yo en este momento, van a sentir una liberación muy grande. Y a las personas que no lo han vivido, lo que sí tengo muy claro es que la única misión que nosotros tenemos al llegar a este mundo es la de vivir, con lo bueno y con lo malo. Todos son experiencias para aprender y para vivir. En el transcurso de la vida lo que tenemos es que aprender de todo lo que podamos tomar cada día que tengamos nosotros. Su familia ha escuchado este relato, me imagino. ¿Qué dice su familia de esto? Bueno, el relato a mi familia se los conté fue días después porque no entendía lo que pasaba, pero sí les conté y parte de mi familia creo que en este momento lo está escuchando porque no tenían muy claro lo que llegó a suceder. Entonces,
pues como han pasado tantas cosas alrededor de mi vida después de ese caso, como que no les gusta mucho tocar el tema. Usted, Juan Carlos, era creyente de los fenómenos paranormales antes de esta sí. experiencia. Me gustaba mucho leer. He sido lector de todo tipo de lectura y sí, pero después de este suceso sí empecé a buscar más del tema, de todo lo relacionado con lo paranormal, como tratando de buscar respuestas de todo lo que me pasó. Vamos a rematar con la segunda parte de este tema del fenómeno extraterrestre. Hace poquito habíamos hablado, ayer, un audio de, digamos, un grupo de ciudadanos norteamericanos le había pedido a los Estados Unidos, a través de una acción legal que se hace allá, de permitir desclasificar esta clase de archivos Sí. para que pues, se sepa la verdad sobre el fenómeno ovni, o por lo menos sobre algo que viene desde 2017 y es un video que de hecho lo publicó el vocalista y ex vocalista y guitarrista de Blink-182, Ah, sí, señor. que tiene su propia agencia para esto, Sí. para tratar de descubrir qué es o qué ocurre con el fenómeno ovni. Y de ahí se desprendieron dos videos que salieron en el New York Times más adelante. Bueno, el hecho es que esta petición le decía a la naval de los Estados Unidos que diera más información. El tipo dijo, sí, hay un video de más o menos 10 minutos de Sí. cómo hacemos persecución de este ovni, pero en el buque en el que estábamos, unos tipos en helicóptero vestidos de negro, los famosos hombres de negro, Ujú. nos piden las grabaciones y se van. Ahí está el tema. Realmente, ¿qué pasa si definitivamente se llegara a comprobar que lo que les estaba diciendo anteriormente acerca de la investigación de Bob Lazar, ¿cierto? Del coronel SC, fuera real? Y definitivamente somos, no sé, como elementos de una granja humana. Muchos ya han postulado precisamente el hecho de ver cómo la civilización, cómo la humanidad está llegando a unos límites impresionantes. Y miren que voy a aprovechar ahorita lo que está sucediendo en China como un medio precisamente para comprobar ese tipo de teorías. Este nuevo virus que ya se presentó y que pues aparentemente ya se está dispersando a una velocidad impresionante y que algunos aseguran que va a llegar a muchas partes del mundo, hace parte de esa misma campaña que parece estar orquestada por este tipo de seres que se infiltraron desde esa época en el Área 51, cuando intercambiaron información con los militares que formaban el Majestic 12. Y parece ser que precisamente los grises, quienes han asumido básicamente el control de la mayoría de las abducciones, porque es que las abducciones no son esas bonitas donde supuestamente le entregan un mensaje a un supuesto testigo y ese testigo asegura y recontrajura que la única manera para que el hombre pare la destrucción que se avecina es desarmándose, es quitando o llegando al desarme nuclear, ¿no? Es llegando, digamos, a la unión de las diferentes etnias, a llegar hasta ese punto en el cual no tiene una cosa que ver con la otra. Y me hace recordar muchísimo una serie ya viejita, si no estoy mal, fue de la década de los 90 o los 80, me corregirán ustedes, llamada Ve la batalla final, donde realmente nos colonizaban los reptiles, los reptilianos, y esa información que no fue entregada a su tiempo, que en este momento se está tratando de masticar, está haciendo contraste con otra que ha superado más de 2000 años, en la que pues obviamente nos colocaron a un predicador, a un mensajero llamado Jesús, y que ese mensajero fue el único es el único encargado de dar esa notificación de que supuestamente ahí arriba existe un ser supremo llamado Dios, como así lo denominaron, y que ese Dios de alguna u otra manera tiene descartado totalmente el tema extraterrestre. Pero los grandes gobiernos, ustedes lo acaban de escuchar, una liberación de información por uno de los miembros de Blink-182, que lo sé puntualmente porque he seguido la banda y he seguido la pasión que este hombre tiene
por el tema OVNI, incluso me hace acordar de Peter Target, otro músico, que de alguna manera en sus trabajos ha logrado colocar esa estampa de que definitivamente no estamos solos, de que el Área 51 existe, aunque en uno de esos trabajos no se llama como tal Área 51, sino Hangar 51, y estoy hablando pues del líder de Hypocrisy, Peter Target, y él es aficionado al fenómeno OVNI, él cree en la vida después de la muerte, bueno, una cantidad de cosas, pero han sido callados, han sido silenciados, porque definitivamente no es bueno conocer la verdad y hasta qué punto es cierta esa verdad. Algunos aseguran que la reina Isabel es una reptiliana y que ese hecho de que dure tanto tiempo, de que esta soberana no haya fallecido, al ver tantas cosas que han pasado en nuestros tiempos, en tiempos remotos, guerras, ha superado una cantidad de cosas. La mujer parece indestructible. No ha muerto otro tipo de, no sé, de mandatarios, pero ella no ha muerto. ¿Qué podemos pensar de quien esconde esa verdad y el por qué la ha manipulado a su acomodo? ¿Será que solamente pertenece a esa supuesta familia ricas o si definitivamente existen los testimonios tan escalofriantes como el que cuenta Alexander Bachman, de que parece ser que una mujer en los Estados Unidos dio a luz a un ser, no estoy diciendo que igual, similar al elfo del Señor de los Anillos, perdón, a este ser del Señor de los Anillos, y no recuerdo el nombre, no lo recuerda Dragonfly, el que tenía trastorno de personalidad, a Sméagol. Sí. Sméagol, que supuestamente esta mujer en los Estados Unidos había dado a luz a un ser igual a Sméagol, y que esta mujer había sido llevada a un área segura en alguna parte de los Estados Unidos para que esto no se comenzara a propagar. Ustedes recuerden la historia de Springfield Jack o Jack el Saltarín, un ser extrañísimo que apareció en este planeta, que daba unos brincos impresionantes, que llegó incluso a las leyendas hasta Inglaterra, donde él brincaba superando los 8 metros de altura, los 9, los 10 metros de altura, que se le aparecía a las mujeres en el camino, que llevaba prácticamente una especie de overol, un mono pegado al cuerpo y una luz en la mitad, que algunos lo habían catalogado como una especie de vampiro, pero no se llegó a esclarecer si era o no verdad esto, Springfield Jack. Las grandes leyendas de el chupacabras, que parece es una hibridación de extraterrestres que lo dejaron abandonado en el planeta Tierra, que hizo de las suyas en la década de los 80s y los 90s con la mutilación del ganado. Incluso esto que les estoy contando sale en fotografías, sale contrarrestado en el anuario que sacó Almanaque Mundial en los años 90. Es muy impresionante. Son muy pocas las copias que sacaron de esa información. O sea, esto no me lo estoy inventando, esto salió ahí. E incluso salió una descripción de algunos militares del Majestic 12, interesantísima, en donde ellos no solamente describían a seres extraterrestres tridáctilos, o sea, que solamente tenían 3 dedos, no se les hace esto curiosamente similar a lo que Jaime Maussan y su equipo liberó con el tema de las momias de Nazca, las famosas momias de Nazca, que algunas de esas momias eran tridáctilas, que algunos otros obviamente le han dado tan duro a Jaime Maussan diciendo que él se inventó la historia, que él colocó eso, que eso fue hecho como en yeso, que colocaron a propósito de las falanges, algunas se las quitaron. En fin, no sabemos hasta qué punto se está ocultando la información. Yo no soy partidario de quedarme con lo que llega. O sea, a mí no me gusta quedarme con lo que llega. A muchas personas les encanta quedarse con lo que llega. O sea, no investigan. Solo critican, pero no investigan. Son aquellos hipsters, aquellos trolls que andan precisamente tratando de intoxicar esa misma información, y es que desafortunadamente la casuística OVNI se llenó de esos trolls. O sea, ya hoy en día
no le podemos creer un testimonio. Los voy a invitar a que busquen estos libros de un del papá de la investigación OVNI en España, llamado Antonio Rivera. Busquen estos libros: Secuestrados por extraterrestres, encuentros con humanoides, los cosmonautas del espacio, incluso el Triángulo de las Bermudas, donde los testimonios son totalmente diferentes a los que ustedes han escuchado de los actuales testigos o contactados, porque es que el contactismo ha dañado el fenómeno OVNI. Entonces, ¿se ha dañado por qué? ¿Por cuáles razones? Si ustedes comparan el caso de Antonio Villas Boas, de Brasil, coloquémosle con casos como, por ejemplo, los que aseguran a través de su cuerpo hablar con ángeles, actualmente. Ustedes comparen el caso de Dioniso Yanca en la Argentina con los casos de ahora. O ustedes comparen el caso de Edward Billy Meyer, comparen el caso de Daniel Fray, comparen el caso de Eugenio Siracusa. Escuchen todo lo que hablaba en su momento Salvador Freixedo. Incluso se puso en contra de los ovnis, diciendo que ellos lo que nos querían era matarnos, nos querían colonizar. Ustedes recuerden los libros antiguos de los 70s, 3 de ellos muy importantes. Yo visité Ganímedes, mi preparación para Ganímedes y el ídolo de oro de Joseph Ibrahim. Se van a dar cuenta la gran diferencia, que la persona tal vez en aquella época no tenía la imaginación que se tiene hoy, pues por la misma ayuda que se prestan los medios digitales para construir una historia muy bonita de los ovnis, de los extraterrestres, a diferencia de estas otras informaciones que salían en la década de los 70s. Ustedes se dan cuenta que habían testimonios de todo tipo. Los extraterrestres llegan, secuestran a una persona, la intervienen, le sacan, mejor dicho, la examinan de arriba abajo. En algunas ocasiones llegan a tener sexo tanto con hombres y mujeres y son abandonados en cualquier parte del planeta. ¿Sí? El caso de Loni Zamora, cuando vio este policía que vio a un ovni en forma de huevo que aterrizó y le dejó secuelas. El caso del matrimonio de Barney y Betty Hill, les dejó secuelas y fallecieron por causa de esto. El mismo Antonio Villalboas, que también falleció por una enfermedad desconocida. A otro granjero, un granjero que en este momento no recuerdo el nombre, era estéril, no podía tener hijos, y de un momento a otro, después de un contacto ovni, volvió a ser fértil. O sea, ¿ante qué estamos? ¿Qué información es la que ha llegado real del fenómeno ovni? Y si estos extraterrestres son bélicos, o nos quieren matar, o sencillamente somos materia de estudio, de materia reservada, como se llama un libro de JJ Benítez, de materia reservada. Pues estas y otras interrogantes, yo sé que usted las va a tener en esta noche, querido amigo y querida amiga, amantes del misterio en el cartel paranormal de la Mega. Otro libro que Robles se le escapó ahí, Los 12 Triángulos de la Muerte. Ah, claro, Muy buen libro. Librazo. Que habla muy bien de ese tema. Sí, es un libro por autonomía que usted debe tener. Lo que pasa es que para la época en que salió Los 12 Triángulos de la Muerte, lastimosamente, ahí fue donde se empezó a entrar en declive los libritos bacanos, ¿sí? Usted va hoy en día a una librería de línea de cadena y no va a encontrar buenos libros. Es que es más, no encuentra libros de ovnis. O sea, esa etapa ya se quemó. La etapa de los 80, donde estaba Interceptarlos sin disparar, Los desconocidos del espacio, todos los libros de otra venida de quinta columna, con ese extraterrestre que era igual a la mascota Michelin, que lo habíamos hablado con Lagoonfly. Sí, ya hemos hablado que, bueno, esto ya lo he dicho que lo busquen miles de veces en Google, pero siempre hay alguien nuevo. Busquen la descripción, como decirlo así, el retrato hablado de cómo vieron en Portugal a la Virgen de Fátima. Cómo apareció. Estaba lloviendo, un bólido, un objeto ovalado, sí. Aparece, hace sol y sale la Virgen de Fátima. ¿Cómo sale? No como la muestran en la iglesia. Búsquenla. Y si la pueden comentar ahí con cartel oscuro, la espero. Y también aquí tengo unos invitados que están haciendo un proyecto audiovisual de esto. Búsquenla. Google. Ahí pueden poner retrato hablado de Virgen de Fátima para que la busquen y miren esas historias. Y van a darse cuenta que es muy parecido el traje de la Virgen al muñequito de Michelin. Un saludito a un taxibris que estaba parqueado en la esquina de RCN Radio, que le vaya muy bien. También aquí a un vehículo particular que también se la pasa escuchando el cartel
paranormal de la Mega. Edwin Robles, muchísimas gracias por su compañía, por su charla, como siempre, impecable. En cualquier ciudad, en cualquier país, vayan a una institución mental o centro de acogida al que puedan llegar por sus propios medios. Cuando lleguen al escritorio, pregunten por quién se hace llamar el portador de la soga. Si el trabajador lo ignora, debe irse porque aún no es su tiempo. Si el trabajador comienza a cojear, como sea, cierre sus ojos inmediatamente. Comenzará a escuchar una conmoción de parte del personal que parece estar corriendo confundido. Las voces lo acosarán preguntándole qué pasó. Mantenga los ojos cerrados y no responda. Al menos usted sufrirá un destino tan inimaginable que la mente humana no puede comprender. Cuando todo esté en silencio, será seguro abrir sus ojos. Si tuvo éxito, estará de pie frente a una escalera. Suba las escaleras. Mientras lo hace, las voces le pedirán ayuda y comenzarán a escucharse. No las ignore. Debe contestarles con calma. No puedo ayudar en este momento. Si los gritos continúan, quédese quieto y acepte el horrible destino que está a punto de caer sobre usted. Si los gritos se detienen, debe continuar hasta una puerta que tiene grabado un símbolo único. En el fondo habrá una daga. Debe usarla para grabar la forma del símbolo con ella en su mano, si quiere ingresar en la habitación. Si la puerta no se abre con eso, solo le queda rezar, porque alguien con mejores habilidades que usted retome la búsqueda. De cualquier forma, ya no volverá a casa. Cuando se abra la puerta, verá de pie a una niña, un niño y una soga. Ignore a la niña y pregúntele al niño, ¿qué pasó con los demás? Diga cualquier otra cosa y se arrepentirá de no haber colgado con esa soga mientras pudo. El niño le contará cómo los otros visitantes se perdieron y olvidaron a través del tiempo. La historia le producirá tanta lástima, asco e indignidad que se tomará un tiempo para debatir si se suicida o no en ese momento, para escapar de todos los posibles errores futuros. Cuando termine, la niña le preguntará si desea algo más. No debe prestarle atención. Cuando sea evidente que no diga nada más, el niño le ordenará que dé la vuelta. Desafíelo. Debe ver cómo él arma el lazo y fuerza la cabeza de la niña a entrar en él, mientras ella grita y llora con lágrimas en sus mejillas. Acérquese con la daga y déselo al niño mientras firma la sentencia de muerte de ella. Cuando esté realizado, el chico cortará un parche con el cabello de la niña y lo enredará en un pasador que tiene grabado el mismo símbolo de la puerta y su mano. Salga por donde vino y se encontrará en la misma recepción donde comenzó, aunque esta vez no hay nadie y el trabajador permanece cojo. El pasador con el cabello enredado es el objeto número 296 de 538. No remueva los cabellos, ya que ellos representan su vida. Este artículo, esta creepypasta, llega a elcartel@lamega.com.co. Envíe su historia, por increíble que parezca el cartel de la Mega Cartel Paranormal.